¿Vegito o Gogeta? ¿Quién es el más poderoso? Sin duda alguna, esta es una de las preguntas más frecuentes de la comunidad Dragon Ball. El día de hoy la controversia llegará a su fin, ante la revelación oficial de la fusión más poderosa. A simple vista, cualquier persona diría que son igual de poderosos, debido a que básicamente ambos son la misma persona, al ser la fusión de Goku y Vegeta, siendo el método la única diferencia. Créanlo o no, el método es todo lo que importa para saber quién es el más poderoso. De acuerdo con la descripción oficial de los Potara en el Daisensu número 4 de Dragon Ball, los pendientes son tesoros muy valiosos de los Kaioshin. Si dos personas toman cada uno y se los colocan simétricamente, en un instante ambas personas se unirán y aumentarán sus poderes. El principio es el mismo que el de la danza de la fusión, pero el efecto es mayor. Listo, desde aquí podemos confirmar que Vegito es, y siempre será superior a Gogeta debido a que los Potara tienen un mayor efecto que la danza Metamoru. Utilizo la descripción del Daisensu ya que algunas personas tergiversan lo que dijo el anciano Kaioshin en el manga, asumiendo que solo dijo que los Potara son más eficaces que la danza, por originalmente no tener límite de tiempo. Cabe destacar que la descripción del Daisensu tampoco considera que los Potara son superiores a la danza Metamoru por el límite de tiempo, ya que esa idea se agrega con un conector textual, cito, el principio es el mismo que la técnica de fusión, pero el efecto es mayor que la fusión. Además, dado que esta unión no se puede cancelar, no tiene la debilidad de quedarse sin tiempo y que los dos vuelvan a la normalidad. Esta unión solo se eliminó dentro del cuerpo de Majin Buu. En Dragon Ball Super, Akira Toriyama Retro continuaría lo de la unión Potara permanente, para darle sentido al por qué Vegito se separó dentro de Majin Buu, dando como explicación que los individuos que no son un Kaioshin, solo pueden unirse durante una hora. Sin embargo, el usuario puede agotar su ki y acortar el tiempo de fusión, tal como ocurrió con Super Vegito en la saga de Buu, al usar la barrera protectora la cual evitó que Super Buu lo absorbiera, Vegito Blue en la saga de Trunks del futuro, al utilizar el Final Kamehameha contra Zamasu fusionado, y Ketfura Super Saiyajin 2 en la saga de Supervivencia Universal, al drenar su ki con su ataque definitivo ante Goku con el presagio de la doctrina egoísta. Sé muy bien que, aunque haya dado esta prueba oficial canon, seguirá existiendo gente que considerará que Gogeta es igual a Vegito, utilizando como argumento que Gogeta no es un personaje canon, y, por ende, no necesariamente tiene por qué regirse por las reglas que establece el canon. Afortunadamente puedo demostrar lo contrario. Logré conseguir la versión japonesa del cómic manga de la película número 12 de Dragon Ball Z, principalmente gracias al apoyo monetario de un querido suscriptor llamado Raider Z cuyo canal estará en la descripción. En dicho cómic manga nos dan una información extra al terminar de leer la película, la cual lleva por título, Leyenda del Guerrero de la Fusión, y como subtítulo, Fusión y Potara. El secreto de un superhombre unido. En las páginas 146 y 147 nos explican cómo es que funciona la danza Metamoru tomando como referencia a Gotenks. En la página 148 es donde el libro nos declara que Vegito es superior a Gogeta. Potara produce el guerrero de unión definitivo Vegito. En la página 149 denominan a los Potara como el objeto de fusión definitivo, en base a que no tiene las limitaciones de la danza Metamoru y que son el mejor tesoro de los Kaioshin. Dicha página remata con la siguiente descripción. Vegito, Goku y Vegeta unidos por Potara. El nacimiento de Vegito, el guerrero más fuerte de la historia. Tanto sus habilidades como sus personalidades se combinaron, el poder también ha aumentado en varios grados, y cuenta con una fuerza inigualable. Así es, la guía de la película de Gogeta nos declara explícitamente que Vegito es el guerrero de unión definitivo, el guerrero más fuerte de toda la historia, y un ser con una fuerza inigualable, claro, hablando en términos de Dragon Ball Z. Supongo que algunas personas dudarán de la veracidad o validez de este libro, no obstante, en la página 270 del Daisensu 7 se reconoce su existencia. También se preguntarán si la velocidad de Super Gogeta y el rompedor de polvo estelar imponen algún peligro para Super Vegito. La respuesta es no. Existe una malinterpretación causada por la película 12 en donde vemos la velocidad con la que Super Gogeta ataca a Super Janemba. Esta escena ha sido utilizada para argumentar que Super Gogeta es más veloz que Super Vegito, no obstante, tal como lo dice la descripción del Daisensu, el efecto de los Potara es mayor al de la danza, por lo que todos los aspectos de Vegito, incluyendo velocidad, siempre estarán por encima de los aspectos de Gogeta. Pareció lo contrario debido a que Super Gogeta peleó en serio desde un principio, y Super
Bellito se contuvo para llevar a cabo su plan, el cual era dejarse absorber para rescatar a las personas que Buu había absorbido. En cuanto al rompedor de polvo estelar, este ataque solo tiene efecto cuando Gogeta es superior a su oponente, tal como lo da a entender el cómic manga de la película 12. Él mide a simple vista la diferencia de nivel con su oponente, luego dispara una bola de energía mortal. Esta descripción también se puede corroborar con la descripción de Gogeta en el Daisensu 7. Él tiene un gran poder y velocidad, y fácilmente elimina a Janemba, quien le había dado muchos problemas a Goku. Derrotó a Janemba con una pequeña bala de energía. Janemba era nada a comparación de Super Gogeta, es por eso que una pequeña bola de energía fue suficiente para acabar con él. El rompedor de polvo estelar solo destruyó la energía negativa de Janemba, regresando a la normalidad a Saik. Si Super Gogeta invirtiera la polaridad del ataque para que destruya la energía positiva y lo lanzara contra Super Bellito, no tendría un efecto mortal, ante la diferencia de poder que existe entre Gogeta y Bellito. Otro argumento que se utiliza con frecuencia para dudar de la superioridad de Bellito ante Gogeta, es este scan falso donde supuestamente Akira Toriyama dice que Gogeta le ganaría a Bellito si no tuviera el límite de tiempo. Sin embargo, resulta que solo es el fotomontaje de un artículo de alguna revista japonesa. Gracias a los Daisensu, la guía de la película 12, y el mismo manga, podemos decir con seguridad que Super Bellito es superior a Super Gogeta. Sin embargo, Super Bellito está fácilmente por encima de Gogeta Super Saiyajin 2, considerando que el Super Saiyajin 2 solo duplica al Super Saiyajin, y podemos demostrar que Super Bellito es más de 2 veces superior a Super Gogeta. La descripción del Daisensu 4 establece que, por defecto, los pendientes tendrán mayor efecto que la danza. Sin embargo, Bellito tiene algo que lo destaca de cualquier otra unión Potara, la rivalidad de Goku y Vegeta. En la página 18 del tomo número 49 de Dragon Ball The Legend of Manga se nos explica con más claridad. Goku y Vegeta tienen una fuerza de combate muy elevada, pero también son muy conscientes de que son rivales. Sobre todo, Vegeta, el que una vez fue el príncipe de los Saiyanos. Esa rivalidad entre los dos sirvió para aumentar aún más la fuerza de Bellito. Si Goku y Gohan se hubieran fusionado, es probable que no hubieran alcanzado semejante nivel. En esta descripción no solo nos están diciendo que Bellito sacó aún más poder que el que da los Potara por predeterminado, sino que también lo comparan con la unión de Goku y Gohan, la cual se iba a llevar a cabo originalmente. En esos momentos Gohan ya tenía su potencial desbloqueado, logrando superar fácilmente a Super Buu, un ser al que Goku acepta no poder hacer algo contra él. Esto pone a Bellito completamente en otra escala de comparación, ya que no se le compara con su contraparte Metamoru, sino con una unión Potara la cual debería ser más poderosa que él, dado a que Gohan era más poderoso que Goku y Vegeta en Dragon Ball Z. Estas declaraciones generan una pregunta importante: ¿la danza Metamoru tiene bonus de rivalidad? Una vez más la respuesta es no. En la traducción oficial del manga, se utilizan los términos fusión y unión, aunque al final ambas palabras pueden significar lo mismo. En Dragon Ball se utilizan para diferentes contextos: fusión para la fusión con la danza Metamoru, y unión para la fusión con los pendientes Potara. Esto se puede reflejar justo en el momento clave. Kibito-sin menciona que no sabía que la unión Potara fuera tan poderosa. El anciano Kaioshin, además de mencionar que Bellito es muy poderoso por Goku y Vegeta, agrega que la unión de rivales es la unión más potente que existe. Está más que claro que ambos hablan únicamente de la unión con los Potara. He visto que algunas personas toman como ejemplo a Gotenks para argumentar que la danza Metamoru tiene bonus de rivalidad. No obstante, en ninguna guía o parte de la serie se da a entender que Gotenks sea tan poderoso por la rivalidad de Goten y Trunks. En sí, lo atribuyen al potencial de ambos. Goten y Trunks tienen unas habilidades que superan a la de sus padres, y esta es la escena en la que lo demuestran con creces. En menos de un mes de entrenamiento en la sala del espíritu y el tiempo, ambos consiguieron convertirse en Super Saiyanos de tercer nivel. Se trata de una técnica de máximo nivel que Goku logró dominar después de años de entrenamiento en el más allá, y está por encima de las posibilidades de Gohan y Vegeta. Por supuesto, la fusión aumenta su poder, pero aún así tienen un talento extraordinario. Gotenks Super Saiyajin 3. La forma más poderosa de Gotenks. En unos pocos días de entrenamiento, los dos aprendieron el Super Saiyajin 3, lo que le tomó muchos años a Goku. Esta forma posee la capacidad de luchar a iguales con Majin Buu. Con todo esto demostramos que Super Bellito es más de 2 veces superior a Super Gogeta, pero menos de 8 veces, debido a que sería exagerado que Super Bellito esté al mismo nivel que Gogeta Super Saiyajin 3.
Si tuviera que dar un número exacto, diría que Bellito será 5 veces superior a Gogeta siempre y cuando estén en la misma forma. Ahora, si solo contamos las series y películas, Bellito y Gogeta han aparecido en 2 diferentes ocasiones. Bellito en la saga de Buu y la saga de Trunks del futuro, y Gogeta en la película 12 de Dragon Ball Z y en Dragon Ball GT. Así como no podemos comparar a Bellito Super Saiyajin 3 de Dragon Ball Z con Gogeta Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT, tampoco podemos comparar a Gogeta Super Saiyajin 4 con Bellito Blue de Dragon Ball Super, al haber mundos de diferencia. Actualmente está más que claro que un Super Saiyajin 4 de Dragon Ball GT simplemente no está al nivel de un Super Saiyajin Blue de Dragon Ball Super, ya que se necesitó a Goku Sino, un Goku mucho más poderoso que el de GT para poder igualar al Blue de Super. Por ende, solo podríamos comparar a Bellito Blue con Gogeta Blue, o en su defecto con Gogeta Sino Super Saiyajin 4. En este caso Gogeta Blue y Gogeta Sino Fase 4 serían igual de poderosos, ambos estando por debajo de Bellito Blue, siendo la misma diferencia que existe entre Super Bellito y Super Gogeta en Dragon Ball Z. Gogeta Sino Fase 4 no podría hacer absolutamente nada para intentar combatir a Bellito Blue, mientras que Gogeta Blue podría utilizar el Kaioken para intentar combatirlo, claro, esto suponiendo que la danza Metamoru soporte el desgaste de energía de un Blue Kaioken, y aún así, el Kaioken multiplicado 20 veces de Gogeta Blue, apenas igualaría el Kaioken multiplicado 4 veces de Bellito Blue. En conclusión, Bellito siempre estará por encima de Gogeta gracias al método de fusión y el bonus de rivalidad que proveen los pendientes Potara. Sinceramente, siempre me pareció absurdo comparar a la danza Metamoru, una técnica creada por mortales, con los pendientes Potara, un objeto de los Kaioshin.